primer versículo dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Versículo número 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto de largo trabajo aumenta con el tiempo. Que Dios bendiga su palabra, que imparta fe a través de ella. Levante una mano al cielo en señal de fe en este día. Y diga conmigo, Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nunca miente. Siempre, Señor, trae lo que necesito, Señor, para convertirme en una mejor persona, en un mejor hijo, en un mejor padre, en un mejor esposo, Señor. Gracias, Padre, porque me amas tanto, Señor, que me hablas, Señor, me corriges, me disciplinas, para que yo sea, Padre Celestial, un hombre, una mujer, conforme, Señor, a tu propósito. Te pedimos que en este día, tú, Señor, una vez más, traigas un mensaje claro, Señor, y conciso a la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, te damos gracias porque declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, siempre, Señor, corre y es glorificada, Señor, sobre aquellos, Señor, que desean recibirla. Gracias, Padre, porque declaramos en este día, diga conmigo que después de escuchar tu voz, nunca más volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese, por favor. Quiero contarle que este mensaje ya lo había predicado hace algunos meses atrás, pero uno de los pastores y predicadores más grandes de la historia de la era moderna, alguna vez dijo que mensaje que no se predica dos veces no valió la pena predicarlo una vez. Y estos días que hemos estado analizando esta palabra, vemos la necesidad que tenemos como iglesia de poderla analizar, de poderla meditar y de hacer la vida en nosotros. La Biblia dice, Salomón, tomado por el Espíritu de Dios, dijo en el capítulo número 13 de Proverbios, en el versículo número 4, que el alma del perezoso anhela, desea, quiere alcanzar muchos objetivos, muchas metas, pero lamentablemente todo se le queda en deseos. Hay un dicho común que decía mi abuelo, el cual rezaba que una visión sin acción no es más que una ilusión. Muchos proyectos, muchos sueños, muchas metas, muchos deseos de los seres humanos se quedan simplemente en eso, porque nunca tenemos un plan conciso para poderlo lograr, para poderlo alcanzar. Si yo preguntara en este lugar, ¿cuántos quieren tener una casa propia, grande, espaciosa, bella, bonita, con muchos arreglos, con muchas cosas para mostrar? Seguro que más del 80% de este auditorio levantaría su mano. Si yo preguntara cuántos quieren tener el carro de última generación para poder salir por la ciudad y poder pasear a su familia, estoy seguro que gran parte de la congregación alzaría su mano. Si yo preguntara a quienes desean un empleo, un trabajo muy, pero muy bien remunerado, que les diera para alcanzar y para poder adquirir todo aquello que he dicho antes, seguramente todos también levantarían la mano. Pero yo quiero preguntarle, más bien, cambiar la pregunta y llevarlo a usted a pensar, ¿qué está haciendo usted para poder lograr esas metas que tiene?
¿De qué manera construye usted los propósitos que tiene en su vida? La semana pasada me enviaron un video muy corto de una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho. El hombre ya entrado en años, ya en los últimos días de su vida, le dijeron, ¿qué consejo le daría usted a las personas jóvenes que quieren desarrollar un sueño? Y lo primero que él dice es, número uno, que tengan proyectos. Porque una persona que tiene proyectos siempre tiene por qué luchar. Una persona que tiene un proyecto va a ser joven siempre que tenga por qué batallar, por qué luchar. Y número dos, que nunca es tarde para empezar. Dígale a la persona que está a su lado, nunca es tarde para empezar. Dice este hombre que cuando empezó a hacer el Chapulín Colorado, que fue el primer personaje que lo dio a conocer en los años 70, tenía 40 años de edad. Empezó a hacer el Chavo del Ocho a los 42, 43 años. Y tuvo que dejar de hacerlo unos años más adelante porque ya la energía física no le daba para poder saltar el barril, para poder hacer todas las maniobras que hacía el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. ¿Cuántas personas que ni siquiera han llegado todavía a los 40 y están en los 35, en los 30, hoy se echan a la pena y a la derrota pensando que ya es tarde para poder iniciar, es tarde para poder hacer, es tarde para poder tener la posibilidad de hacer proyectos, de hacer metas, de llegar a poder obtener parte de sus sueños? Pero no se puede quedar usted en lo que la Biblia dice del hombre perezoso, el que desea, el que quiere, el que anhela, pero que lamentablemente nada alcanza. Sin embargo, la siguiente parte del versículo dice, pero el alma de las personas diligentes será prosperada. En esta versión dice, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Quiero compartirle en esta mañana un mensaje que hemos titulado La exigencia determina la excelencia. Ahora, dígalo usted en este día, diga, la exigencia determina la excelencia. ¿Sabe una cosa? Tengo que decir con tristeza que hoy están logrando los grandes cargos de gobierno, están logrando las grandes oportunidades en las mejores empresas del mundo, están logrando llegar a desarrollar las mejores herramientas y marcando historia en la humanidad tecnológica, las personas que todavía no conocen a Dios, que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Están logrando los mejores cargos las personas que aún así niegan la existencia de Cristo. Y esto yo se lo digo con mucha tristeza, porque los hijos de Dios, usted que está sentado en esa silla, yo que estoy aquí de pie compartiéndole hoy la palabra de Dios, tenemos, no es una opción, tenemos la responsabilidad de ser excelentes en lo que hacemos. Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Dios nos ha llamado
a que su amor, a que su gracia y su favor se reflejen a través de nuestros actos, a través de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser. El problema es que lamentablemente la pereza ha tomado gran parte de la vida de los hijos de Dios y los ha llevado a conformarse con las pequeñas cosas sin querer luchar, esmerarse, esforzarse por llegar a algo muchísimo mejor que Dios tiene para ellos. Cuando la Biblia dice que el alma de los diligentes será prosperada, que el que trabaja con esmero prosperará, está hablando de aquellas personas que marcan la diferencia en pequeños detalles que otros por pereza no hacen. Hace unos meses, uno de los mejores entrenadores de fútbol del país, de Colombia, en algún momento reunió a todos sus jugadores en la mitad del campo. Y entre muchas de las cosas que les decía de cómo tenían que corregirse, de cómo tenían que jugar, de qué manera tenían que fortalecer, empezó a trabajar no como un grupo, no como un equipo, todos a la par, sino empezó a trabajarle la mentalidad a cada uno de los jugadores por separado. Porque se dio cuenta que las actividades grupales, aunque fortalecían a unos, no eran beneficiosas para otros. Porque mientras uno necesitaba tal vez bajar de peso, el otro necesitaba ser más hábil, más rápido. Entonces no todos necesitaban trabajar lo mismo. Tomó a cada jugador, empezó a darle una rutina especial. Pero seguido a esto, le soltó una frase que muchos de ellos aún tienen en su cabeza y con la que han logrado salir adelante y ser parte de los mejores jugadores de fútbol de las ligas más importantes del mundo. En algún momento, este hombre reúne a sus jugadores y les dice, el trabajo no traiciona. El trabajo no traiciona. Aquel que trabaja con esmero, aquel que trabaja con dedicación, aquel que trabaja sabiendo que hoy debe ser mejor que ayer y menos que mañana, son aquellos que logran desarrollar y llegar mucho más lejos que los que simplemente desarrollan una labor sin querer abordar o sin querer explorar más allá de lo que simplemente deben hacer. Lamentablemente hoy estamos en una sociedad donde la mayoría de los muchachos, de los jóvenes, de los adolescentes que están creciendo, están buscando lo que el versículo 11 manifiesta en la Biblia. Se lo voy a leer en esta versión que es más claro. La riqueza lograda de la noche a la mañana. Ya pocos se quieren esforzar, ya pocos tienen en su mente esa palabra trabajo. Lo que más gusta es lo fácil, lo que está a la mano, el dinero fácil, la forma de obtenerlo sin esfuerzo. Y claro que lo puede hacer, pero la Biblia no miente. La Biblia dice que la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto va a desaparecer. ¿Cuántas familias hoy de narcotraficantes de la época de los 80, de los 90, que hicieron toneladas de plata en aquella época, hoy andan para arriba y para abajo por las calles
llenos de deudas, pasando hambre, en miseria. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. Porque aprendieron a tener riqueza, pero no aprendieron algo fundamental para poder permanecer en ella, que se llama saber administrarla. No porque hayan tenido el dinero mal habido, hablo porque en algún momento determinado tuvieron tanto que jamás pensaron que los malos momentos iban a llegar, que el mal dinero o el dinero mal habido también desaparece. Cuando tú le preguntas hoy a un chico de 13, 14 años, todos sueñan con ser influencer, todos sueñan con tener videos en las redes sociales. No tengo nada en contra de eso. Pero lo que sí tengo en contra de ese pensamiento es que lo único que necesitan para poder hacer ese tipo de cosas es un teléfono celular. Que el día de mañana, cuando necesitemos más profesionales para poder construir país, lamentablemente no van a existir. Hoy las universidades tienen tasas de deserción de más del 50%, porque nadie se quiere esforzar, porque todo creemos tenerlo fácil y rápido. Y es algo que lamentablemente no va de acorde a la palabra de Dios. Vaya unas páginas más adelante, por favor, y busque el libro de Mateo, capítulo número 25. Mateo, capítulo número 25. Mateo, capítulo número 25. ¿Lo encontró? Mire lo que dice el versículo número 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, para que usted entre en contexto. Pero antes de entrar en contexto, quiero que por favor rápidamente revise el versículo número 48 del capítulo 24, capítulo anterior. Versículo 48 del capítulo 24 de Mateo. Denme un minuto mientras yo lo encuentro. Ya lo encontré. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tardará en venir, y comenzaré a golpear a mis consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Téngalo ahí. Mire lo que dice esta persona. Mi amo tardará en venir. Así que voy a hacer lo que se me antoje porque él no está. Y ahora mire lo que dice el versículo número 5 de Mateo 25. Mire lo que dice. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibir. Ya más adelante le voy a explicar por qué le hago leer estos versículos. Hay 3 cosas en común entre el versículo número 48 del capítulo 24, el versículo número 5 del capítulo 25 y el versículo número 14 del capítulo 25. Y es que el amo de esas personas se ha ido lejos, no está. El amo, el esposo o el novio de esas mujeres y el amo de los talentos
se ha ido lejos y tardará en volver. Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta en este día. Están hablando de un amo ausente. Dice un dicho popular que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Y eso lamentablemente sucede bastante. Qué triste que muchos de los trabajadores de grandes empresas tengan que obligatoriamente, como se dice el dicho, tener el policía al lado para poder producir, para poder trabajar, para poder hacer su función. Tengan en cuenta que hemos titulado el mensaje: la exigencia determina la excelencia. Y nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a que nos exijan. Cuando alguien nos exige, lo tildamos ya de nuestro enemigo. No nos gusta. Cuando alguien nos exige, lo tomamos entre ojos. Le cogemos fastidio. Cuando alguien nos exige y nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de nuestra comodidad, se vuelve una persona no grata. Cuando hay un profesor en tu colegio, en tu universidad, que te exige, que te demanda estudiar, que te pone ejercicios complejos para que tú formes tu intelecto, la mayoría de las veces uno le coge rabia a ese profesor, le coge fastidio. Y sabe una cosa, en lugar de aprender a amar la exigencia, lo que hacemos es rechazarla. Uno de los, y me perdona que hable tanto de fútbol, pero a mí me apasiona el fútbol, pero uno de los mejores entrenadores que ha tenido la historia de un equipo llamado el Real Madrid de España, cuando tuvo la oportunidad de dirigir el equipo, contó con una de las estrellas de fútbol a nivel mundial, Cristiano Ronaldo. Y este hombre, dice aquel entrenador, que lo mejor que le pudo pasar en la vida o en su carrera fue haber contado con este futbolista. Porque cuando él llegaba a los entrenamientos, se acercaba a tocar los motores de todos los carros de los jugadores y el más frío siempre era el carro de Cristiano Ronaldo. Quería decir eso, que era el que primero había llegado a entrenar. Ya llevaba tiempo adentro del campo cuando su entrenador llegaba. Y él decía, y yo salía en la tarde, después de terminar los entrenamientos, mientras había ya cuadrado las rutinas de mis jugadores, cuadraba con el departamento médico todo, las evoluciones de los lesionados, cuadraba con el nutricionista el plan de alimentación semanal. O sea, el entrenador tiene un trabajo de verdad que es fuertísimo y una responsabilidad muy grande. Y mientras todos los jugadores terminaban su entrenamiento, se cambiaban, se iban, y el entrenador se quedaba haciendo todo lo que le comenté, cuando llegaba al estacionamiento a tomar su carro para irse a su casa, el único carro que encontraba en ese estacionamiento era el de Cristiano Ronaldo. Entonces, mientras todos sus compañeros terminaban su entrenamiento, unos molestos con el entrenador porque les decía troten, porque les decía tiene que darle 20 vueltas a la cancha, 50 vueltas, qué sé yo, cunclillas, etcétera. Este hombre se quedaba practicando tiros, practicando penaltis, haciendo estiramientos para no lesionarse, corriendo la cancha para tener mayor resistencia que todos sus compañeros, para saber que en el partido del domingo no se fuera a cansar tan rápido, sin que nadie se lo impusiera. La exigencia determina la excelencia.
La Biblia dice que ese amo yéndose lejos tuvo que empezar a repartir su dinero entre tres siervos que para su concepto eran aquellos que mejor administraban el dinero en aquella oportunidad. Entonces a uno le da 5 talentos. El talento era un peso, una moneda, un fragmento de valor para aquel entonces. A otro le da 2 y a otro le da 1. Pero la Biblia dice que les da a cada quien conforme a su capacidad. Es decir, el que recibe 5 talentos no tiene la misma capacidad que el que recibe 2. El que recibe 2 no tiene la misma capacidad que el que recibe 1. Cada quien tiene una capacidad determinada. Si en este momento salimos todos a la calle y hacemos una competencia corriendo desde aquí, desde la puerta de la iglesia hasta la avenida Ciudad de Cali, le aseguro que no todos tenemos la misma capacidad para correr a la misma velocidad. Muy seguramente, Rubén Darío va a correr más rápido que yo, pero le aseguro que yo puedo correr más rápido que Blanquita, porque cada quien tiene una capacidad. Pero déjeme decirle esto, así como el siervo, perdón, como el amo, sabía la capacidad que tenía cada uno de sus siervos y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Présteme atención aquí. Dios no te va a entregar a ti nada, ninguna responsabilidad en la cual no tengas la capacidad para asumirla. Si Dios te dio a ti una responsabilidad, si Dios te ha dado a ti una función específica, es porque tienes la capacidad para poderla desarrollar. ¿Usted ha escuchado ese dicho de sus hijos de, uy, no, es que ese profesor me tiene rabia, es que yo no sé ni a qué horas voy a estudiar tanto porque no puedo, no alcanzo, no tengo tiempo? ¿Se ha escuchado eso? ¿O solamente me pasa a mí? Mi hija solamente una vez me ha dicho eso. Y la vez que me lo dijo, le respondí esto mismo. Le dije, si te están poniendo esto es porque tú tienes la capacidad para poderlo hacer y para poderlo desarrollar. Si Dios te permitió tener un empleo y tener unas funciones dentro de ese lugar de trabajo, es porque tienes la capacidad para desarrollarlas. De lo contrario, no hubiese sucedido. Y uno de los principios de la excelencia, número 1, es que tú estás en la obligación, diga conmigo, estoy en la obligación, de desarrollar esa capacidad al máximo posible. ¿Sí me escucha eso o le estoy hablando a las flores? Si tú tienes una capacidad, tú tienes la obligación de desarrollar esa capacidad al máximo posible. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que aquel que recibió 2 talentos el día de mañana no podía recibir más. Claro que podía recibir más. ¿Sabe por qué? Porque desarrolla su capacidad a lo máximo posible. Recuerde esto. Hay cosas, hay logros, hay metas que las personas no logran porque no están dispuestas a hacer detalles que otros sí lo hacen por pereza.
Uno de los hombres que yo más admiré en mi vida fue a mi abuelo. Yo siempre hablo de mi abuelo mucho porque tenía muchos dichos, porque nos enseñó muchas cosas, porque era un hombre muy amoroso. Pero cuando mi mamá me enviaba de vacaciones a donde mis abuelos, mi abuelo manejaba un taxi en aquel entonces y salía muy temprano en la mañana, pero muy temprano. Mejor dicho, cuando mi abuelo salía a manejar ese taxi, ni siquiera se había asomado la penumbra del sol. Yo creo que como son las 4 de la mañana, mi abuelo salía. Y llegaba ya también, más o menos como sobre las 5:30, 6 de la tarde, llegaba a la casa. Nunca trabajaba en la noche. Entonces un día, cuando yo era niño, le pregunté, abuelo, dos preguntas. Número uno, ¿por qué sales tan temprano? Número dos, ¿por qué nunca trabajas en la noche si muchos taxistas trabajan en la noche? Y mi abuelo me respondió, número uno, no pregunte tanto, no mentiras. Me dijo, para una persona que madruga, hay otra que no duerme. Se me grabó en mi cabeza. Para una persona que madruga, hay otro que no duerme. Es decir, que mientras tú piensas que puedes estar llevando la delantera en algo, hay otra persona que está esforzándose todavía 3 veces más que tú para lograr lo que tú piensas que ya tienes seguro. Y número dos, me dijo, no trabajo en la noche, porque la noche se hizo para descansar. Cuando este hombre le reparte sus talentos a cada quien, sabe que cada uno tiene una capacidad. Sabe que al que le da uno no le puede entregar 5 porque lo va a reventar. Pero sabe que al que tiene 5 no le puede dar uno porque va a tener algo que en la industria se llama una capacidad ociosa. Quiere decir que esa persona está con más del 50 o 60% del tiempo disponible. Le va a sobrar tiempo para hacer. Está desperdiciado, gracias. Por eso era importantísimo que conociera cada quien su capacidad. Y el hombre que tiene los 5 talentos, por eso le digo que la capacidad hay que explotarla, sale, negocia con ellos y gana otros 5 talentos. O sea, hizo el 100% de productividad. El 100%. El que tiene 2 talentos sale, negocia con ellos y hace otros 2. Genera el 100% de productividad. Quiero que por favor presten mucha atención a esto para que no se vaya a perder. ¿Sabe? Usted puede decirme en este día, uy, es que yo trabajo demasiado, trabajo muchísimo, pero todavía no logro ver el fruto del trabajo que tengo. Salgo en la mañana también como mi abuelo, antes de que el sol se asome y llego ya muy tarde en la noche a descansar. Pero no logro que el trabajo se le vea el resultado. Ese es un panorama. El otro panorama está en personas que se han enfocado en hacer una función limitada. Quiere decir, a mí me contrataron para que yo coja esta botella de agua y la mueva de aquí y la ponga aquí. Estoy haciendo la labor que me contrataron, pero mi capacidad está subdesarrollada. No estoy haciendo nada por generar valor a la actividad que estoy haciendo. Por ende, no podré lograr, no podré llegar a otros lugares donde anhelaría llegar, como lo dice Proverbios, porque simple y sencillamente me he dedicado a hacer lo que me han puesto a hacer. Acuérdense de la historia de Cristiano Ronaldo. Mientras los demás llegaban a la hora que tenían que llegar,
o quizá tarde al entrenamiento. Voy a decirlo así porque no creo que aquí haya, o sí, hay familia aquí de James Rodríguez en la iglesia. ¿Sabe por qué un jugador, lamentablemente, como James, con una capacidad impresionante para llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia, no pudo llegar más lejos de lo que llegó? Porque había un problema aquí. No le gustaba la exigencia. Mientras los demás trotaban, él decía, yo con mi talento lo puedo lograr. Y tal vez sí. Entraba a los partidos y con esa zurda prodigiosa ponía el balón donde quería. Pero es que el talento no lo es todo. El talento también necesita ser acompañado de una palabra que se denomina la disciplina. Diga conmigo, disciplina. Me está cogiendo el tarde, pero no importa, porque vamos a seguir hablando de este mismo tema. Pero quiero terminar de darle el mensaje que tengo para hoy. Así que si usted hoy tiene afán, dígase a sí mismo, me voy a disciplinar y no me voy a afanar. Y el que trabaja mucho y no ve las cosas es porque también necesita aprender algo que también aprendieron los amigos de los talentos, que se llama la mayordomía. La mayordomía se traduce en saber administrar los recursos que caen a tu mano. Yo siempre he pensado que los maestros, las personas que tienen que estar dando clases de economía en las universidades del mundo, son los maestros de construcción. Siempre lo he pensado. No se lo digo despectivamente, se lo digo de verdad muy en serio. Yo trabajo con ellos todos los días, los amo, me han enseñado las mejores cosas. De las personas que más he aprendido es de ellos. Pero se lo voy a decir por qué. Un maestro de construcción normalmente está rodeado de 3, 4 y hasta 5 hijos. A todos los tiene muy bien, bien vestidos, bien estudiados. La mayoría de estos maestros tienen casa propia, construida por ellos mismos. Comen más que tasa de interés bancaria, porque usted baja a un casino de una hora y los ve a veces hasta 2 manos a la cuchara. Tienen cuentas por pagar allá en esos casinos, normalmente quincenal o veintenal, según cómo les paguen, a veces de más de 1.000.000 de pesos que tienen que pagar allá de lo que han comido todo el mes. Pero pagan. Entonces a todos sus hijos los mantienen bien. Hacen un buen mercado, tienen comida en su casa, comen bien en la obra y fuera de eso, los sábados les queda para tomar cerveza y nunca los ve uno sin plata. Y usted que a veces dice, Dios mío, ¿yo qué hago para que me alcance? ¿A cómo estarán ahorita comprando el litro de sangre, Dios mío? Le cuento que hay otro negocio muy bueno que usted puede explorar que es la venta de pelo. El problema es que yo ya grave. O sea, si esa fuera una opción para mí, si ya me hubiese quebrado ya. Pero la triste historia de este fragmento bíblico está en el que recibió un talento. Porque aunque tenía capacidad para administrarlo, aunque tenía conocimiento para poderlo multiplicar, prefirió enterrarlo en la tierra y cavarlo, para que cuando viniera su señor, él le entregara lo que le pertenecía.
Es decir, se dedicó a hacer exactamente lo más básico de toda la función. Lo básico. Y sabe una cosa, el tema es que usted, después de conocer a Dios, usted después de tener la responsabilidad de conocer la Biblia, tiene que empezar a romper el esquema de lo básico. Usted no puede hacer lo básico. Porque usted está llamado a ser un hombre y una mujer de excelencia. Que las personas que a usted lo rodean están esperando que usted dé más de lo que usted normalmente da por default. Y que aquellas personas que logran llegar mucho más lejos en la vida son las que están acostumbradas a ir un poco más allá de lo que les toca hacer, de lo que les toca por simple función desarrollar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que somos aquellos denominados cristianos los que a veces más nos quejamos de nuestro trabajo. Los que en los pasillos de las empresas están hablando mal de sus jefes. Los que cuando reciben el sueldo dicen, no, pero esa miserableza de sueldo, ¿para qué me va a hacer? ¿Para qué me va a alcanzar? Eso no me alcanza para nada. No, es que yo debería tener otro trabajo, yo debería hacer, yo debería estar, yo debería. Y mire, quiero decirle algo en este día. El solo hecho de que usted esté pensando, queriendo lo que otra persona tiene y usted no, es el primer principio de algo que se denomina la envidia. Porque es que Dios a usted también lo ha capacitado, le ha dado una capacidad. A usted también Dios lo dotó de toda la inteligencia posible para que usted logre llegar muy, pero muy lejos de la mano de Dios. El otro día me senté a almorzar con unos compañeros. Y la empresa donde yo tengo la oportunidad de trabajar, tengo una compañera a la cual le tengo una admiración muy grande. Es una chica joven que es muy pila, pero le tengo una admiración muy grande porque es la mano derecha de los dos jefes máximos. O sea, es una extensión de la mano de esas personas. Y no es fácil llegar a ser la mano derecha de dos personas influyentes e importantes de esa compañía. Pero la otra vez almorzando, allí estábamos almorzando, y la llamó uno de los dos jefes a las 12:30, algo le dijo, y la chica colgó el teléfono y soltó una palabrota y dijo, no, pues perdón por estar almorzando hasta ahora. Qué pena almorzar. Quisiera decirle que ya me quiero ir de esta empresa, algo así dijo. Entonces yo me quedé mirándola y le dije, tú no sabes la bendición que tienes. Es una bendición de Dios tener el cargo, la función y ser la mano derecha de tus dos jefes. No deberías recriminar de eso. Qué pena, Jorgito, me dijo. No volvió a hablar más. Pero yo quiero decirle algo en este día. Con esto voy a concluir por hoy. Lo vamos a continuar en 8 días. A la misma hora y por el mismo canal. Si usted Dios le ha dado la oportunidad de trabajar en una empresa, si a usted Dios le da la oportunidad de tener un empleo, cualquiera que sea, como se llame, en cualquier función que usted desempeñe, así usted esté haciendo un trabajo que tal vez no disfrute o tal vez no le guste mucho, se lo voy a dar como un consejo, con toda la autoridad moral del caso para decírselo, porque lo viví. Siempre donde esté,
a donde vaya, en el lugar que se pare, hable bien de su empresa, hable bien de sus jefes, hable bien de la empresa que Dios utiliza para que usted pueda llevar comida a su casa. Bendígalos. Dígale, Señor, te doy gracias. Dales más trabajo para que puedan también seguirme bendiciendo, para que yo pueda seguir llevando alimento a mi casa. Gracias porque este es el lugar donde tú me pusiste para crecer. Y punto número 2, en el lugar donde Dios lo puso, por favor, no del 100, del 200, el 300, el 500% de su capacidad, para que el día de mañana usted sea el José que Dios pone por cabeza y no por cola. Amén. Acostúmbrese a algo que ya se perdió hace mucho tiempo. Antes de irse de su labor, antes de terminar su jornada laboral, acérquese a su jefe y por decencia pregúntele, ¿me necesita para algo más? ¿En algo puedo ser útil? Eso habla bien de una persona. No sea de aquellas personas que espera que su jefe dé la vuelta, como pasó aquí en la historia y en los versículos que le leí, porque usted no sabe las vueltas que da la vida y en qué momento realmente ese jefe lo ve a usted como el potencial de hombre que necesita. Pero además, porque usted mismo mañana puede ser el empresario que le dé trabajo a otros. Y lo que usted no quiere para usted, no lo quiere para los demás. Usted es un buen empleado, usted es un buen siervo en su empresa. Y le aseguro que el día que Dios le dé la oportunidad a usted de tener su empresa, usted va a tener buenas personas también a su cargo. Hace unos años, yo tuve una compañera en una obra, muy buena, trabajando, ¿no? Para que no me vaya a malinterpretar. Muy buena trabajo. Pero ella tenía una costumbre fea, y no lo digo por la hora que le voy a mencionar, sino por la forma en que lo hacía. Cuando uno trabaja en obra, una de las actividades que más le toman tiempo, le demandan tiempo, porque lamentablemente por la forma de hacerlo, siempre se extiende las jornadas laborales, es cuando uno está fundiendo la estructura, cuando uno está haciendo las columnas, las vigas, porque el concreto se demora en llegar, porque tienen que armarlo a diario, bueno, en fin. Y cuando yo empecé a laborar allí, pues lamentablemente como nos toca a todos, y no lamentable porque uno aprende, pues nos toca pagar ponchera a los que estamos empezando. Entonces el que se quedaba tarde, ¿quién era? Pues Miguelito, ¿sí? Y eso pues me enseñó y aprendí muchas cosas y en fin. Pero yo tenía una compañera que todos los días, tipo 4 de la tarde, llegaba y se asomaba hacia el campamento, donde estaban los jefes, y me decía, Jorge, Jorge, y yo volteaba así, mi bolso, mi bolso. Y yo, ¿qué, ¿te pasó algo? Sí, el bolso. Le pasaba el bolso, hasta mañana. Y cuando la jefe salía, ¿dónde está Luz Ángela? No, ingeniera, ella ya se fue. Y ahí miraba y decía, ay, Dios mío, pero el horario de salida era a las 4:30. Es un horario de obra. Decía, ya, pero 4:32, es que mejor dicho, va a tocar, pero recomendarla en una notaría, porque, sí, no, pero ya se fue. Resulta que terminamos ese proyecto y al lado había otro lote para desarrollar y había que empezar ese proyecto. En el momento que iban a empezar ese proyecto y había un cupo para ascender a una persona, lamentablemente Luz Ángela no pudo pasar.
porque allí se requería un compromiso mucho mayor, porque era un proyecto de mayor complejidad. Aunque tenía la capacidad y el conocimiento para hacerlo, lamentablemente esas actitudes constantes que tuvo, las sacaron a un lado. Si esta persona que recibió un solo talento se hubiese acercado a las personas que tenían 2, que tenían 5 y le hubiesen dicho, venga, ¿qué hago? ¿En qué invierto? Dígame. Porque quiero decirle, amigo, uno de otros o de los demás principios de la excelencia es aprender a escuchar consejos. Usted no se las sabe todas. Si este hombre se acerca al que tiene 2, al que tiene 5 y le dicen, ¿qué hago para poder multiplicar este dinero? No quiero sentir este temor. Dígame dónde lo invierto, cómo lo puedo invertir. Seguramente cuando su señor llegue hubiese tenido 2 talentos para dar. También hubiese dado el 100% de la productividad. Pero este hombre prefirió quedarse callado. El que hace las cosas bien no puede acercarse ni puede estar cerca del que las hace mal. Pero el que las hace excelente debe ir mucho, pero mucho más allá aún del que las hace bien. Y esas personas que practican la excelencia siempre son aquellos que son tenidos en cuenta para todo. Los que buscan de primero, para que hagan la labor que deben hacer, porque la hacen no bien, la hacen excelente. Dios no te dio una capacidad limitada. La capacidad que Dios te entregó es para que la explotes y la lleves al máximo de lo que tú puedas dar. Debes empezar a pedirle a Dios que te dé esfuerzo, que multiplique tus fuerzas cuando sientas que no tienes ninguna. Pero quiero decirte que el mundo de hoy lo conquistan aquellas personas que se disciplinan y se esfuerzan por lograr la excelencia y no simplemente por enfocarse a hacer las cosas bien. Tú tienes un compromiso, una responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad que tienes es la de desarrollar tu capacidad al máximo de tu potencial. Si tú eres una persona que constantemente desea, quiere, anhela, pero no alcanza nada, pero no tiene un plan para poderlo lograr, estás cayendo en la vida de un hombre o de una mujer perezoso. Necesitas empezar a despertar en ti algo que se llama diligencia. El diligente siempre está 3 pasos adelante de lo que la situación requiere. Una persona diligente es una persona que no necesita obligatoriamente que le estén diciendo lo que tiene que hacer para poderlo hacer, porque ya intuye lo que necesita y lo hace. Porque es una persona que piensa como empresario y no como empleado. Es una persona que constantemente piensa cómo puede ser cabeza y no cómo puede ser cola. Tú eres llamado a ser un hombre, una mujer diligente. Un hombre, una mujer de excelencia. Quiero invitarte en este día a que te pongas de pie. Antes de cerrar sus ojos, déjeme decirle algo más. Usted está en la iglesia donde usted necesita estar.
Puede que usted a veces cierre los ojos y suspire y diga, ay, cómo me gustaría estar allá donde dicen, amén, amén, amén. Que usted suspire y diga, ay, qué rico sería escuchar a Danilo Montero predicando y cantando como el ruiseñor. Pero es que usted está en la iglesia donde Dios necesita que usted esté. Su capacidad está para ser explotada en el buen sentido de la palabra aquí, en este lugar. Si usted está agradecido con Dios por haberlo puesto en este lugar, por favor, levante su mano derecha. Muy bien. ¿Cómo me alegra eso? Esta iglesia es una iglesia que está llamada a la excelencia, no hacer las cosas de cualquier manera. Los miembros de esta iglesia son hombres y mujeres excelentes, que hacen las cosas con excelencia, no de cualquier manera. Quiero que voltee por un momento y mire alrededor de la iglesia, físicamente hablando. Esta mañana una hermana me pasó esto, o bueno, no lo pasó, lo arregló. ¿Cree usted que esta es una iglesia de excelencia si pasan este tipo de cosas? Y eso no es responsabilidad de la pastora, del pastor, es responsabilidad de todos aquellos que hacemos parte de esta iglesia. Respóndame, ¿qué pasaría si esto sucede en su casa? ¿Cómo hablaría esto de usted? Tranquilo, respóndame, no lo voy a regañar. Le aseguro que tal vez usted no dejaría que esto sucediera, ¿cierto? Aunque yo soy familia de la pastora de esta iglesia, se lo aseguro, de verdad, delante de Dios, que de esto no hemos hablado. Pero como iglesia tenemos la responsabilidad de trabajar para embellecer la casa de Dios. Cuando usted lee la historia de Salomón, de cómo construyó la casa de Dios, Salomón le puso lo mejor a la casa de Dios. No recibió cualquier tipo de oro, recibió el mejor. No recibió cualquier tipo de lino, recibió el mejor. No hizo la puerta de cualquier manera, la hizo de la mejor materia prima que existiera, porque era la casa de Dios. Yo quiero motivar a la iglesia, inspirar a la iglesia a que trabajemos para que este año, no tiene que ser inmediatamente, pero sí debe ser este año, vamos a poner la casa de Dios como Dios lo merece. Y para esto vamos a trabajar ardua y constantemente de la mano para poderlo lograr. Vamos a mejorar el altar porque ya el piso ha cumplido su ciclo, los perfiles han cumplido su ciclo. Hay que enchapar nuevamente la iglesia porque el enchape ya en algunas partes está desgastado. Hay lugares, como por ejemplo ahí donde está al lado Claudia, ya algunas cerámicas se han roto, se han vencido. Sus mismos hijos caminando pueden hacerse daño, usted mismo saliendo puede hacerse daño. Y esto no lo podemos descargar simplemente como una responsabilidad en las manos de la pastora y decir, bueno, pues ella es la que dirige la iglesia, pues que ella lo haga. No, porque aquí todos hemos recibido una bendición delante de Dios y estamos llamados a la excelencia. No voy a pedirle plata hoy, tampoco mañana, menos en un mes. Pero sí vamos a invitar a la iglesia y vamos a hacer un plan
para reunir los fondos necesarios y poder arreglar la iglesia de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Si usted hoy dice, no tengo cómo, no tengo la forma, pues tenga presente que usted ha sido llamado a la excelencia y que como usted es un hombre, una mujer de excelencia, Dios le va a abrir puertas para un empleo donde va a tener los recursos necesarios para no solamente suplir lo que su familia necesita, sino apoyar también la obra de Dios. Así que voy a pedirle en este día que, como pasó en la parábola de los talentos, piense por un momento que este que está aquí es el talento que Dios entregó en nuestras manos y tenemos que administrarlo y llevarlo como personas de excelencia. Piense por un momento cómo quisiera usted que fuera su casa, la que siempre ha soñado. Ahora sí cierre los ojos. ¿Cómo quisiera usted que fuera su casa? La casa que siempre ha soñado. Visualícela ya en su mente. Con 20 cuartos para que vayan todos sus nietos, bisnietos. Su cuarto con una privacidad extra para que pueda ya compartir con su esposo, con su esposa. Estacionamiento para 35 carros, que cada uno pueda sacar uno el día que quieran. Uno para cada día del mes, si se le antoja. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted está imaginando esa casa tan bella para usted, ¿cuánto más no debemos mejorar la casa de Dios? No podemos caer en la pereza. Qué lindo sería, qué bonito sería. Algún día lo haremos. Qué chévere sería mejorar la casa de Dios. Dejemos de anhelar, porque nos convertiremos en hombres y mujeres perezosos y demos el salto a ser hombres y mujeres diligentes. Así que usted va a cerrar allí sus ojos, va a levantar sus manos al cielo, porque sé también que en este lugar hay muchos hombres y mujeres luchando con la pereza física. Hay hombres y mujeres en este lugar que por su forma de ser, por su formación, por su personalidad, les cuesta dar un poco más de lo que piensan que deben hacer. Y usted va a orar en este día y va a decir, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por permitirme escuchar de tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque no en vano, Señor, me has traído a este lugar para que yo escuche lo que tú traes a mí. Perdóname porque en cierto grado, Señor, en mí ha habido pereza. Hay momentos, Señor, donde sé que pudiera dar más y no lo hago porque me siento cansado, porque me siento cansada, porque siento que tal vez podría invertir ese tiempo en otra cosa. Podría, Señor, ser el mejor estudiante, pero hay momentos en los que prefiero, Señor, hacer otro tipo de actividades a estudiar, Señor. Padre, quisiera ser, Padre Celestial, el mejor trabajador, pero a veces, Señor, me cuesta porque quisiera utilizar ese tiempo en otro tipo de cosas, Señor. Perdóname, Padre Celestial, porque tú me llamaste a ser un hombre excelente. Tú me llamaste a ser un hombre, Padre Celestial, que rompa, Señor amado, los paradigmas, los límites, Señor, y que explote mi capacidad al 100% para poderla aumentar. Por eso te pido, Señor, que en este día tú, Señor, Padre Celestial, impartas en mí, Señor amado Jesús, de la misma excelencia
que pusiste, Señor amado, para crear el mundo. Porque tú todo lo que haces, Señor, lo haces con excelencia. Tú no creaste montañas torcidas, tú no creaste ríos malos, tú no hiciste el mar, Señor amado Jesús, chueco. Tú todo lo que hiciste, lo hiciste con excelencia. Y yo quiero tener la misma excelencia, Señor, en todo lo que haga. Señor, quiero ser excelente como padre, quiero ser excelente como esposo, quiero ser excelente, Señor amado, como hermano, como hijo. Quiero ser excelente en el empleo, en la labor que tú, Señor, me diste para desarrollar secularmente. Quiero ser excelente como empresario, Señor, excelente empleador con las personas que tienen, Señor, la oportunidad de trabajar conmigo, Señor. Pero también quiero ser, Padre Celestial, un excelente siervo en tu casa, Señor. Padre, quiero ser, Padre Celestial, aquel Padre mío, Señor, que todo aquel talento, Señor, que caiga, Señor, Padre Celestial, en sus manos, lo desarrolle y lo lleve, Padre Celestial, para ponerlo en tu presencia, en tus manos, Señor, y así, Padre Celestial, poder traer también, Señor, una multiplicación, Señor amado, a tu casa, Señor. Quiero ser, Padre Celestial, aquel, Señor, que practica la excelencia cada día de su vida, Señor. Por eso te pido, Señor, que quites de mí, Señor, toda pereza mental. Señor, que quites todo bloqueo, Señor. Padre Celestial, que me ayudes a ver oportunidades, Señor, en cada problema. Retos, Señor, en cada dificultad que se me presente, Señor. Porque yo quiero, Padre Celestial, ser parte de una nueva generación. Te damos gracias, Señor, en este día. Levantamos tu nombre y declaramos, Señor, que así también pondremos tu casa, Señor, como tú lo mereces, Señor, en excelencia. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.